Buenos días, República Dominicana. Soy José Eliseo Almázar. Esto es Paneo Semanal. Dando las gracias a Dios porque nos permite estar aquí con ustedes y a ustedes que nos hacen el honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en nuestro canal Sol 106.5 FM y en nuestro canal Paneo Semanal, de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Saludando a mi querido compañero Luis Polanco. Muy buenos días, Eliseo. Muy buenos días a nuestros queridos y amables teleoyentes por el placer y el honor que nos hacen de su audición todos los sábados de 10 a 12 del mediodía en este su programa Paneo Semanal. Eliseo, como es costumbre nuestra hacer un paneo por todo el mundo, vamos a hablar de los acontecimientos que están sucediendo en el mundo hoy día. Rápidamente continúan las protestas feroces en Australia en contra de las medidas del gobierno contra los toques de queda y los lockdowns, las restricciones que hay en Australia por el aumento en los contagios en Australia. Hay que tomar en cuenta que Australia es uno de los países que mejor ha manejado la crisis de la pandemia, pero que hoy se encuentra en una situación difícil de protestas civiles y descontento de la población en contra de esas medidas, pero esas medidas se hacen porque hay un aumento significativo en los contagios, a pesar de que hay una población relativamente alta vacunada ya, y hay este tipo de desacuerdo. La gente está cansada ya. Sí, la verdad es que, como hemos hablado antes aquí, se produce lo que... esto se banaliza. Sí, sí. La banalidad del mal. Esa es una teoría de Hannah Arendt, la filósofa, que escribió sobre eso. Se oponen a su propio bienestar con tal de tener la libertad. No, y la gente, exacto, la gente comienza a hacer transacciones en las sociedades, ¿no? Sí. Yo prefiero la libertad. Yo me puedo manejar riesgo de enfermarme. Yo me cuido yo mismo. Y la verdad es que no es la misma situación que hace un año y algo, donde no sabíamos nada, donde no había ningún tipo de control. Los sistemas hospitalarios no estaban tan preparados como están hoy en día. En todo el mundo ha habido un incremento de las camas hospitalarias y bueno, sí. Hemos aprendido a manejarla. Sin embargo, la gente está cansada ya de los encierros y se está rebelando. Y la verdad es que a nosotros nos preocupa, y por eso trajimos ese tema, de que nosotros en República Dominicana estamos prácticamente saliendo de las crisis y normalizando nuestra vida, mientras otros países desarrollados están inmersos en ese problema. Y me pregunto si es que nosotros estamos equivocados o es que aprendimos a manejarla mejor, o que aquellos países... O son todas las anteriores. Porque en esos países desarrollados, que en algún momento fueron los primeros que salieron a la calle, a la ciudad, porque habían aprendido a manejar esta crisis, hoy en día están inmersos en problemas de encierros y de toques de queda, y la población en este tipo de protestas. Entonces me preocupa mucho que nosotros estemos camino a ese tipo de problemas. Esperemos que no. Esperemos que esto ya siga su camino como hasta el momento en República Dominicana hacia la normalización de la vida y de la economía dominicana. Bueno, eso esperamos todos. Ya aquí está prácticamente todo abierto. Sí. Prácticamente no, todo abierto. Todo. Y la gente ya está aprendiendo, los colegios ya están empezando clases presenciales. Pronto, el 20 de septiembre, empezarán las clases presenciales en el sistema de educación pública. Y ya el mundo, nosotros y el resto del mundo, está tratando de arrancar. De arrancar, así es. Eso es lo que hay. Lo otro que queremos resaltar, en Grecia siguen las olas de calor tremenda y los incendios. Pero lo que está pasando en Grecia es interesante y tiene que ver mucho con el próximo tema, de que
han estado erigiendo una valla en la frontera con Turquía ante la posibilidad de que se incrementen el número de refugiados procedentes de Afganistán. Es decir, ya Grecia, que es la entrada, que es la puerta de entrada a Europa, que es a donde todos los refugiados quieren llegar, Grecia ya está erigiendo una gran pared, una segunda gran pared, porque ya lo habían hecho contra los refugiados sirios palestinos. Ya están erigiendo una pared grande, anticipándose a una oleada de refugiados afganos. Sí. Entonces, ya sabemos el peligro de una oleada inmanejable de afganos que, como tema principal de nuestro comentario internacional, tenemos que decir que la situación en Afganistán es crítica. Claro. Está siendo primera noticia en todos los diarios, en todos los medios, en todas las agencias, la situación que nosotros habíamos hablado hace 2 programas atrás, de estos peligros ante el anuncio de los Estados Unidos de abandonar Afganistán en medio de una situación que no estaba controlada, que tenía más de un 30 o un 40% ocupado por un sector talibán que era contrario al régimen implantado por los Estados Unidos. Y ya habíamos dicho de los problemas. Precisamente en esta semana vimos cómo ante el abandono de los Estados Unidos de las posiciones que tenía en Afganistán, pues entonces se producen todos estos actos humanamente desleñables. Bueno, yo lo que te digo de es verdad que muy triste de lo que está pasando en Afganistán. Yo lo que digo es lo siguiente. Siempre hay más de dos. O sea, nosotros tenemos estructurado nuestra visión planetaria, ¿no? Sí. Siempre alrededor de 2 versiones, solamente. Sí. O 2 posibilidades. Es una visión binaria. Tenemos 2 ojos, 2 manos. O sea, eso amerita una explicación profunda. Sí. Pero, bueno, tu cerebro está dividido en 2 mitades, ¿no? en 2 lóbulos. De Sócrates y Aristóteles, en 2 posiciones. Ahora bien, aquí las 2 son malas. Sí. Porque si los Estados Unidos salió de la manera que salió, como consecuencia de un proceso de negociación, o planificado o previsto, obviamente, si eso fue lo que ellos previeron, muy malo. Muy malo, sí. Pero si por el contrario, eso se salió de las manos, no hubo control, no hubo planificación, no hubo ningún tipo de organización ni ningún criterio, entonces malo también. Entonces, las 2, es que yo sé que hay más de una, o puede ser una combinación de ambas. Sí, puede ser. Ahora, las 2 que tenemos en la mesa son igual de malas. Porque vamos a ver una cosa. Lo primero es, ¿a qué fueron los Estados Unidos a Afganistán? Esa es la primera pregunta que hay que hacerse. Sí, hay muchos análisis que hemos visto en estos días que inician la historia de Afganistán con la ocupación rusa. No. Pero yo quiero ir mucho más atrás, porque todas estas repúblicas que terminan en Stan, que precisamente es un término... que en español sería un sufijo. Un sufijo que se cree inició con las lenguas proto-indoeuropeas. Esto es una corriente que los lingüistas han establecido que debió haber un lenguaje común desde las épocas del tardío neolítico, del neolítico tardío. Estamos hablando de 6.000 años antes de Cristo. 6.000 años. Edad de bronce. Que se cree que hubo un lenguaje común del cual salieron todas las demás lenguas. Sí. Porque incluso ese stan es lo que da origen al state en el inglés. Sí, claro. Es la misma raíz que da origen a muchos otros lenguas que tienen el mismo origen, ¿verdad? Entonces,
Afganistán, lo que era en ese momento, los afganos, eran los criadores de caballos. Ujú. Los creadores de caballos que estaban en esa misma zona, que era importante por el paso de la seda, por el camino de la seda. Por eso fue mucho después lo de la seda. No, correctamente. Ujú. Pero ya desde el imperio persa. Exactamente. En el imperio persa, Es donde está Irán. que hoy es en donde día, está Irán, que hace frontera con Afganistán. correctamente. Eso era un territorio común entre. Era un pasillo. Era un pasillo, Ujú. porque estamos claros que hay un valle que permite ese tráfico, a diferencia de las Himalayas. El y Valle todo. de Korengal. Así es. Y tiene una facilidad para que se den ahí asentamientos humanos. Pero desde ese imperio persa, de la dinastía aqueménida, de Ciro, Darío, I, segundo, tercero, que solamente pudo ser derrotado por Alejandro Magno en las guerras medo-persas. Eso era la civilización de la antigüedad. Ujú. Era ahí que estaban. Claro. Y eso tiene que ver, esa idiosincrasia de Es esos que era- pueblos que se asentaron ahí. Era el punto de conexión entre India Correcto. y el imperio persa. El imperio persa y los griegos. Y la Exacto. entrada hacia Europa. Y Por la entrada ahí. hacia Europa Ujú. por las repúblicas que están al norte, las 6 repúblicas soviéticas. Así es. Turkmenistán, Kazajistán. Uzbekistán, Tayikistán, Y toda la, Kazajstán, así es. Kirguistán. Así es. Y eso tiene todo el paso que había desde China, Mongolia, Ujú. hacia Oriente Medio y después a Europa. Por ahí era que pasaban todos los comercios. Acuérdense que no había ese dominio de la navegación, era todo terrestre y por ahí era que pasaban todos los comercios. Afganistán, salvo algunas diferencias importantes Ujú. del tema religioso, tiene la misma posición geográfica que Siria, o sea, la misma importancia, ¿no? La misma importancia y geopolítica. y que Israel, que era un pasillo, Así es. por donde, porque recuerda que Israel, a través de la península de Sinaí, se conecta a África con Asia. Así es. Entonces ahí eso era un pasillo. Un pasillo. Y el por ahí Estrecho de Suez. por ahí andaba todo. Bueno, el canal de Suez no existía. No existía, En pero esa época. era una tierra, por Claro, ahí se pasaba. Claro, Sinaí. estaba, pero sí estaba el estrecho de Tirán al este. Y estaba el Mar Rojo, ¿no? Que sí existía, por donde pasó Moisés. Así es. Entonces, lo que te digo es que son puntos de tránsito en una época donde la navegación no se había desarrollado tanto. Ujú. Y qué bueno que tú mencionas los pueblos indoeuropeos, porque hay que decir que las lenguas indoeuropeas son las abuelas del latín, Sí. digo del español, perdón, Del español, y de las del lenguas inglés, latinas, de todas las romances y todo de eso. las lenguas latinas, o sea, tienen una base común. Y ahí hubo un explorador italiano creo que en el siglo XVI que compiló un vocabulario de las palabras que tenían la misma etimología en las palabras latinas y las palabras del sánscrito. Sí, O sí, sea, que era tenían un idioma sánscrito, una lengua que se hablaba se hablaba en India. en la India y en Y, toda esa zona. Por ahí. Por ejemplo, la palabra serpiente, Ujú. en sánscrito es serpé, Perfecto. 7 set. O sea, eran una cantidad de vocablos. Bueno, Muchísimo la palabra afgán también es de origen sánscrito. También la afgán. O sea que Se el río, supone. ¿y por qué indoeuropeo? Porque el río Indo. Sí. O sea que era una de las arterias de navegación comercial. Y el comercio es lo que ha movido al mundo siempre. Y por eso este tema de Afganistán adquirió una importancia para los rusos. Porque la gente, vuelvo y te digo, como tú bien dices, la gente cree que la victoria de Afganistán comienza Así es. En la con la invasión ocupación, rusa. la invasión rusa. Los rusos entran a Afganistán en el año 79. Así es. Después O sea, de un golpe de Estado
a un rey de un segundo de una golpe de Estado. dinastía de que tenía muchísimo tiempo. 1979, un segundo golpe de Estado que se da en 1978 y se da en el mismo contexto en que se da la revolución en Irán. De la revolución del ayatollah Ruhollah Khomeini. Sí, cuando sacan a Reza Pahlavi. Exactamente. Se da el golpe de Estado en Irán, que es dirigido y apoyado con apoyo logístico de los franceses. El ayatollah vivía en París, el ayatollah Khomeini. Y desde ahí es que se urde toda la trama. Y se da el golpe de Estado. Los más mayores vivimos eso en las noticias, cuando llega y la aclamación que le hacen en el aeropuerto. Yo estaba pequeño, pero lo pudimos ver. Sí, entonces aquí la gente cree que Afganistán es la película de Rambo 3. No, jamás. Aunque tiene mucho en común, ¿tú sabes por qué, Eliseo? Porque Afganistán es, según algunos especialistas en el tema, el Vietnam de los soviéticos. Bueno, esa es la propaganda. El Vietnam de los soviéticos, ¿por qué? Porque dicen que marca el inicio de la caída de la Unión Soviética. A partir de ese momento y ante la derrota que sufren en Afganistán, porque hay que saber que Afganistán les requería recursos increíbles a la Unión Soviética. Sí, y tenían metidos ahí recursos que era una perdición era insostenible. Lo que pasa es que cuáles son las similitudes que hay entre la ocupación rusa, que terminó en un caos como está terminando la de los Estados Unidos. Exactamente. ¿Por qué? Porque los dos fueron a cumplir misiones que tenían que ver con su estabilidad interna, no con la organización del país. Así es. Entonces, ¿qué sucedió con la ocupación rusa? 79, después del golpe de ese golpe de Estado, entra un partido socialista al poder, apoyado por los rusos. Sí. A ese partido le da un golpe de Estado. Entonces, piden la intervención rusa. Sí. Para pacificar el país. Y los rusos intervienen. Entonces, ¿qué pasa? Los rusos, ¿a qué fueron ahí? A proteger su frontera. Su frontera, correcto. A proteger su frontera, que es un conflicto que... Pero rodeado por los británicos que estaban en la India y Pakistán. En India y Pakistán estaban los británicos después, a principios del siglo XX. Sí, desde toda la vida. Y ahí es que los rusos deciden expandir su frontera y correrla hasta Afganistán. Y Afganistán se queda en el medio. En el medio. De India y Pakistán. Porque los rusos nunca llegan no terminan de ocuparlo. Así es. ¿Qué pasa? Que cuando se desestabiliza Afganistán, se está desestabilizando la frontera rusa. Así es. Los ingleses tenían recelo de los rusos, porque si los rusos ocupaban Afganistán, se avanzaban más. Solamente ya tenían que negociar con los iraníes para entrar entonces posiblemente al Golfo de Omán. Sí. Que estamos hablando de una zona por donde pasa todo el petróleo ahora mismo, todo el petróleo de Medio Oriente, o gran parte. El acceso a la costa. El acceso al mar, o sea, abrirle otro acceso al mar a los rusos iba a ser devastador. Por eso es que los ingleses entran y ocupan India y Pakistán, además de aprovecharse de todos los recursos y demás. Entonces, viendo ese escenario que se da ahí, los rusos entran, volvemos otra vez en 1979, entran. ¿Y cuál es la prioridad de la misión? Bueno, vamos a limpiar toda la franja fronteriza, vamos a sacar toda la población rural y vamos a concentrarla en ciudades. Y la estrategia rusa no consistió en atacar ciudades ni centros urbanos, era en ataques en la zona rural. Y por eso toda la ofensiva se concentra. Si ustedes se fijan dónde está Kabul, Kabul está en el extremo, muy lejos de la frontera norte. Porque el objetivo era limpiar la frontera de población para que no pudiesen organizar ninguna incursión en las repúblicas del sur de Rusia. Entonces, eso crea un éxodo del campo a las ciudades en Afganistán. Los rusos bombardearon, mataron, hicieron de todo ahí. Y prácticamente terminaron la vida rural en Afganistán. Entonces, eso produce
una cantidad de huérfanos astronómica, cientos de miles de niños huérfanos. Entonces se comienzan a formar unas escuelas tanto en Afganistán como en Pakistán. Hay que tomar en cuenta que los rusos vienen con su mentalidad comunista, atea, en donde Dios no es parte de nada, y hay en la población una naturaleza intrínsecamente islámica donde Dios es el centro de todo. Sí. Entonces, esas personas que están ahí ya tienen una adversión a la política de la Unión Soviética. Claro, bueno, lo manejan por ahí porque el argumento... Porque por eso fue que se pudieron aunar esos grupos de jóvenes que se aunaron en torno a la religión, en torno viene el fenómeno criterio social de los huérfanos. Eso cambia la composición social del país. Sí. Entonces, comienzan a abrirse estos refugios en Afganistán y en Pakistán. Y comienzan a acoger a esos niños que estaban sin alimentación, ¿entiendes? A educarlos en el Islam radical. Correcto. A golpes, o sea, con toda la cuestión. Con toda la ley Sharia. Exactamente. Entonces, los rusos salen en el 89. ¿Pero por qué salen? Por una crisis interna de Rusia. Sí, por el desgaste militar que representa el seguir en las campañas de Afganistán. Y recuerda la caída del muro de Berlín. Correcto. El desgaste interno de Rusia. Por eso es que los especialistas dicen que ese es el inicio del desgaste y que ya estaban en decaída. Pero también hay que tomar en cuenta las acciones de los gobiernos occidentales. Claro, armaron al mujahidín. Armaron a los mujahidín, que mujahidín lo que quiere decir es guerrilleros. Exactamente. Rebeldes. Le dieron el estatus, lo recibieron en la Casa Blanca. Exactamente. Le dieron armas. Y no es casualidad que Osama Bin Laden crea en Pakistán, que era aliado norteamericano, Al-Qaeda. Exactamente. Al-Qaeda era un principal aliado de los norteamericanos en contra de la guerra en Afganistán contra los rusos. Sí. Fíjate cómo todo se interrelaciona, porque Osama Bin Laden con Al-Qaeda creado. ¿Tú sabes qué es lo que cambia todo eso? La revolución de Irán. Sí. Eso es el punto de inflexión ahí, es la revolución iraní. Sí. Que es la que hace y los iraníes... Que se le va de la mano el asunto de la ideología, que los norteamericanos no le prestaron atención a la parte ideológica porque lo utilizaron desde el punto de vista militar. Y los franceses se equivocaron también. Parece que no estimaron que la radicalización iba a irse en contra. Exactamente. Después. Lo primero que hacen cuando ganan es secuestrar a los americanos y usarlos como escudos humanos. Así es. O sea, eso fue un imprevisto, ¿no? Que surgió ahí. Ahora, esas escuelas, 79, 89, ¿qué pasó después de ahí? Nada. Se fueron los rusos. Sí. Y dejaron eso solo. nadie custodiaba nada. Sí. Hasta que los talibanes se hicieron del poder, ¿verdad? Se ocuparon posiciones de poder durante todo el tiempo. Nadie le prestó atención. Hasta el año 2001. Hasta el 2001, la Torre Gemela. Exactamente. Ahí es que vuelve. Pero eso existe ahí. O sea, esa fue Comenzaron a prestar la atención porque ahí estaban supuestamente los Al-Qaeda que se responsabilizaban de Ahora, ¿cuánto tiempo había transcurrido del 79 al 2001? Pero 20 años. 20 y pico de años. Eso es una generación de niños que se formaron en el Islam radical. Son cientos de miles. Que no le tienen miedo a nada, ni a la muerte, que es un paso hacia el paraíso. Cientos de miles con una educación antioccidental. Sí. Totalmente, o sea, adoctrinado desde niños en escuelas para formar ese pensamiento radical. Sí. El talibán es estudiante, ese es el significado. Exactamente. La palabra talib es estudiante y an es el plural, los estudiantes, los alumnos, lo que tú quieras, los aprendices.
Eso es lo que significa talibán. La gente, entonces, yo oigo gente decir, no, que el talibán es el mujahideen. El talibán no es el mujahideen. Nada que ver. No, Nada, no. Es totalmente diferente. Se aunaron en un momento ante un objetivo común que eran los rusos. Talibán es, pero no, exactamente. Eran dos naturalezas Son diferentes. totalmente diferentes. Y Al-Qaeda es uno de los grupos Sí. que operan ahí. Que participan. Entonces, todo esto se vuelve de importancia en el 2001, cuando el atentado a la Torre Gemela. Que Al-Qaeda se organiza una invasión para ir a buscar a Bin Laden. ¿Qué pasa? Que Bin Laden no lo encuentran en Pakistán, en Afganistán. En Pakistán que está. Sí. Los talibanes se rindieron ya en diciembre, creo, 2 meses después, ya estaban ofreciendo rendirse y los americanos no aceptaron la rendición. Sí. Entonces, bueno, se desarticuló, ellos ocuparon el país. Todo muy bien. ¿Quién era el presidente? Bush. Después, Barack Obama ganó sin problema, sudó elecciones, no hubo problema. ¿Cuándo empiezan los problemas? Cuando gana Trump. Trump gana de una forma cuestionada y comienza a resquebrajarse la unidad interna de los Estados Unidos. Sí. Viene la primavera árabe, vienen los desaciertos norteamericanos, el manejo de la crisis de Libia. Sí. Eso fue antes de Trump, obviamente. Sí, lógico. Yo estoy haciendo una línea retrospectiva. Sí. Retrospectiva. Viene la crisis egipcia, donde sacan a Hosni Mubarak. El conflicto sirio se recrudece y comienzan a darse una serie de factores. Los norteamericanos comienzan a tratar de abordar el terrorismo de una forma distinta. Diferente. Forman el AFRICOM, el Africa Command, para atender esos asuntos. Viene lo de Somalia, aquella famosa película. Sí, los atentados a las embajadas norteamericanas. Y comienzan a suceder una serie de elementos. Viene el escándalo de Libia con los servicios secretos franceses, el tema de Benghazi. O sea, fueron muchas. Entonces, al mismo tiempo, Irán, viene la Segunda Guerra del Golfo Pérsico, surge el Estado Islámico. Todo eso son factores que fueron haciendo que Afganistán fuese saliendo de la mira. Ajá, de la mira. De la mira internacional. Y probablemente eso es lo que ha provocado, esa es una de las causas por las cuales existe el caos que existe hoy en día. Porque de repente las prioridades fueron otras. La misión de los Estados Unidos no fue organizar Afganistán, fue ir a resolver un problema de seguridad doméstica igual que los rusos. Y por eso tuvo el mismo resultado la misión. Así es. Entonces, ahora, ¿cuál es el escenario ahora? Bueno, el escenario es que se fueron los Estados Unidos, los talibanes volvieron, fue como si lo pusieron en pausa. Sí, a pesar de que Donald Trump llama a los talibanes a la Casa Blanca y hacen un acuerdo de retirada de los norteamericanos con tal de que ellos hagan una tregua y que se pueda negociar la salida de los norteamericanos dejando al gobierno establecido en Afganistán, porque el gobierno de Afganistán tuvo unas elecciones impuestas por el gobierno norteamericano, las primeras democráticas, ¿verdad? Pero no con muy poco soporte en la población, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace que cuando los norteamericanos se van, la moral de esos que quedaron en el poder era tan débil que abandonaron puestos todos, se fueron, incluyendo el presidente, que no tuvo otra alternativa que salir del país. Así es. Entonces, eso es lo que pasa cuando las potencias incursionan en territorios para resolver problemas propios, sin contar con el soporte local necesario para que las medidas que tomen se queden. No, y déjame decirte algo. El problema, claro, cada acontecimiento histórico tiene sus características específicas. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia con lo que sucede ahora con lo que sucedió con los rusos? Muy sencillo. Entre 2003 y 2016, los Estados Unidos transfirieron
casi 76,000 vehículos a Afganistán. Al gobierno impuesto, ¿verdad? 600,000 armas de fuego. Dando soporte al ejército local, que no sí, existía, ¿verdad? No existía, ellos lo hicieron. No existía. Pero mira todo el armamento que tiene. 162,000 equipos de comunicación, 208 aeronaves. Aeronaves, sí, entre Cessna, Black Hawks, que son los helicópteros. 16,000 equipos de inteligencia. Sí. Y de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Claro. Eso es un reporte del año 2017. Entre 2017 y 2019, o sea, oyeron todos esos números, eso hasta el 2017. Entre 2017 y 2019, los Estados Unidos le dieron 7,000 ametralladoras, 4,700 Humvees, esas Homer, los vehículos, los Jeeps, 20,000 granadas de mano, 2,500 bombas y 1,394 lanzadores de granadas. Bueno, armaron el ejército. Lo armaron. Al 30 de junio de este mismo año, las fuerzas afganas tenían 211 aeronaves suplidas por los Estados Unidos, de las cuales han podido sacar 46 que están en bases de Uzbekistán. Uzbekistán, porque han ido volando, los mismos soldados del ejército que se escaparon afgano, 500 se escaparon ante la ocupación de los talibanes. En esos aviones. Se van con los mismos aviones y aterrizan en Uzbekistán. En esos aviones, exactamente. Pero se quedó... sí, pero los aviones se quedaron ahí. Se quedaron. Entonces, cuando... y esa es una de las partes que llama la atención de esto. Una estampida. Cuando se estaba negociando la salida, porque obviamente esto se habló. Se habló desde el 2018. Estaba previsto para entre mayo del 2020, de 2020 a septiembre del 2021. Estaba prevista la salida. Mira, en julio de este año, hace un mes y pico, le mandaron 35 helicópteros Black Hawk que se quedaron ahí. Que ahora dice la prensa. Y 3 aviones A-29. Que lo tienen los talibanes, pero que no lo van a poder volar porque necesitan entrenamiento apropiado. Que una cosa que ellos lean los manuales, incluso hay varias noticias en BBC y El País que hablan de el destino de estas armas y cómo algunas la podrán usar, y hay generales que están diciendo, bueno, los más críticos son unas armas de artillería rusa que pueden ser las más que pueden ser mortales y las más peligrosas, pero que hoy están en poder de los talibanes. Las aeronaves y los Black Hawks, los helicópteros Black Hawks, eso una cosa que lo van a poder prender, pero no lo van a poder usar. Bueno, pero está bien, ok. Sí, lo prendieron, ¿no? Pero eso refleja la imprevisión con la que esto se está manejando. Así es. Porque si tú te vas el mes que viene, ¿para qué tú mandas 35 helicópteros ahora? ¿Qué pasa? Que esas armas hay que comprarlas. Y ahí hay un lobbying muy fuerte. El negocio de las ventas de armas. Hay un negocio importante. Sí. Entonces, ¿por qué los talibanes tienen AK-47? ¿Por qué los talibanes tienen AK-47? Bueno, porque el AK-47 es el arma más vendida en el mundo. En el mundo, ¿verdad? De hecho, es la única arma de fuego que está en un escudo. Sí. En la bandera de Mozambique, el escudo de Mozambique son 2 AK-47 cruzados. Sí, es tradicional. Fíjate lo que Pero el negocio de las armas que lo domina todo, porque todo el mundo critica y condena las guerras y las incursiones, pero nadie se le ocurre decir de dónde vienen las armas. Hay otro negocio en Afganistán. El opio. Los opioides. El opio. Bueno. El opio, en 2020 habían 220,000 hectáreas. Aumentó considerablemente la producción de opios. Habían 15,000 hectáreas en el 2001. Sí. Y en el 2020 hay 220,000 hectáreas. En el 2001 se producían menos de 200 toneladas
de opio. Mira, ¿tú sabes cuántas se producen ahora? El año pasado, 6.500. Mira, eso es tan interesante, Eliseo, que en el 2017 se lanza la operación Tempestad de Acero. La operación Tempestad de Acero era una operación aérea destinada a destruir los cultivos de amapola de Afganistán. ¿Y tú sabes con qué para lo que destruyen? dejaran de ser fuentes de ingreso a los rebeldes. ¿Tú sabes con qué lo destruyen? ¿Cómo? Con glifosato. Sí, pero oye... ¿Tú sabes quién hace el glifosato? ¿Quién? Monsanto. Sí. Americana. Americana. O sea, ellos también te venden cómo destruir la semilla oye lo que cómo pasa. destruir oye lo que la pasó competencia. con la Tempestad de Acero, con la operación Tempestad de Acero, es que quirúrgicamente disparaban, si habían 4 o 5 chozas entre los cultivos, le disparaban a una. Y hacían incursiones, pero al final volvía exactamente igual, no destruían nada. Entonces la gente, incluso hay un trabajo de un reportero que lanzó, que surgió, un reportero hizo un trabajo sobre la eficiencia o no de las operaciones contra la droga en Afganistán, que no eran eficientes. O sea, se hacían las operaciones, pero mágicamente dejaban intactas todas las plantaciones. 8.000 millones de dólares se gastaron en eso. No, y que eso era... Ahora... sigue siendo, incluso la CIA, hay unos artículos sobre cómo la CIA se involucró en la operación del opio y sacaba dinero de ahí. Eso es terrible. Ahora no se han podido destruir. Así mismo como iba subiendo la producción de opio en Afganistán, así mismo iba subiendo el consumo en Estados Unidos. Así mismo. De opioides. Los opioides, la crisis de opioides. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos, claro, hay dos términos que se manejan y se confunden mucho. Los opiáceos y los opioides. Y los opioides, sí. Los opiáceos son las drogas que provienen del opio natural. Y los opioides son las sustancias que replican químicamente los efectos del opio. En cualquier caso, y hay casos donde hay una combinación, una potenciación de la sustancia natural, un híbrido. En cualquier caso, así como iba subiendo la producción en Afganistán, así mismo iba subiendo el consumo en Estados Unidos. Sí. Que habrá que estudiar la ruta o a ver si ese opio que se producía iba al mercado europeo y los americanos se suplían por otro lado. Sí, sí. Eso habrá que estudiarlo. Ahora, lo que sí sabemos es que la producción en Afganistán se multiplicó de forma exponencial. Incluyendo durante la pandemia, en el 2020. Sí, claro. Aumentó increíblemente. De forma exponencial, y el consumo en Estados Unidos también, a tal punto que en 2015 en Estados Unidos hubo 64.000 muertos por sobredosis de opiáceos. Esos son de los temas que no se habla mucho. 64.000 muertos. ¿Tú sabes cuántos muertos hubo en Vietnam? Americanos. Sí. En 14 años de guerra, 58.000. Y aquí en un año se murieron 64.000. ¿Tú sabes cuánta gente se muere en Estados Unidos por accidentes de tránsito? Menos de 30.000. Y de sobredosis de ese tipo de droga fueron 64.000 muertos. Lo que pasa es que esa es una sustancia que es materia prima de muchas empresas farmacológicas. Exactamente. Y entonces, cuando se trata de la industria farmacéutica, las data y las informaciones están completamente sesgadas. En Estados Unidos hay 330, 340 millones de habitantes. Y en 2015 se dieron 240 millones de recetas. Sí. O sea, en Estados Unidos en 2015 se consumieron pastillas de opioides suficientes para mantener bajo los efectos de esa sustancia a toda la población adulta durante 3 semanas continuas. Pues, ahí es que está ahí es que está la hipocresía del capitalismo norteamericano, porque por un lado estamos identificados con la crisis humanitaria de Afganistán y cómo han tenido que socorrer a los aeropuertos y todo,
Por otro lado, estamos utilizando la materia prima para producir. Y de la dialéctica que se da, ¿a quién castigo yo en la guerra contra las drogas? Sí, ¿al consumidor o al productor? Al que produce la materia prima o al que la suministra ya transformada y la lleva a los centros de expendio. Ese es el problema. Entonces, mientras tú vas y fumigas, pero no, tú fumigaste en Afganistán, pero tú también fumigas en Bolivia, en Colombia. O sea, tú fumigas donde producen. Es como el tema de las armas. ¿A quién hay que castigar? ¿Al que fabrica el arma o al que la usa? Entonces, no, porque imagínate tú, entonces vamos a cerrar la fábrica de carros porque se muere mucha gente, o de motocicleta. Sí. No, lo que está claro, Eliseo, y ya para ir cerrando, es que es un negocio el asunto de las drogas y de los opioides, opiáceos. Es un negocio. La producción de amapola como materia prima para las sustancias alucinógenas es una fuente de ingresos cuantiosas que hoy están bajo el dominio completo de los talibanes en Afganistán. Creo que es el primer país que produce, el primer país productor de la amapola, de cultivo de amapola en el mundo es Afganistán. Y eso de los talibanes han dicho de entrada que ellos van a erradicar los cultivos y que van, pero no se ha visto. Yo creo de su fuente de ingresos. A mí me parece que ya eso es una industria que está demasiado desarrollada, mueve demasiado dinero y ese Estado necesita fuente de financiamiento. Yo lo que creo es que ahora no va a ser igual que la vez anterior, que supuestamente los talibanes arrasaron con todos los cultivos. Ahora ya eso es una industria muy establecida y que deja mucho dinero. Yo estoy seguro que van a encontrar una forma de seguir, de continuar lucrándose. Bueno, de todas maneras, hay esperanza, hay un grupo rebelde supuesta, ¿verdad? Y hay una realidad, es que la humanidad sin drogas no funciona. Bueno, no funciona. Eso desde la antigüedad, todos los imperios, los egipcios, los persas, los chinos, en todos hay un consumo de sustancias que ayudan y todo eso. Exactamente. Pero hay una parte que no queremos terminar el tema sin decir esta crisis en Afganistán, de esta estampida. Esto va a tener repercusiones. Ha llegado a un gobierno norteamericano débil, institucionalmente, polarizado, dos partidos tratando de sacarle provecho. Biden, que no es el más brillante de los... No se le atribuye mucha capacidad. Muchas capacidades, tanto por la edad y por las capacidades y la división en la misma administración, porque los asesores de inteligencia y los militares previeron todo eso, le dijeron, si nos vamos en menos de 2 meses, ellos asumen el poder. O sea, y eso se publicó incluso, pero no le hicieron caso. Lo que pasa es que la sociedad norteamericana está politizada a unos niveles en donde ya la inteligencia, los militares quedan en un segundo plano. Exactamente. Y eso es lo que estamos viendo y esas son las críticas. Y eso ha forzado que ahora Biden da unas declaraciones en estos días, ayer o hoy, de que va a tratar de rescatar la mayor cantidad de personas que lleguen a los... que no se sabe cuántos son. Ese otra. No, y no tienen documentos tampoco. CNN dice que son 11,000 y pico, pero creo que NBC o ABC dice que son más de 15,000. Y ya la última declaración que oí, bueno, que no pueden estimar el resultado de la evacuación y que ciertamente se van a perder vidas. Entonces tú retiras toda la tropa y después tienen que mandar 5,000 militares de emergencia a evacuar. Pues entonces, para que te lo llevas. A la gente que se quedó atrás, que esa es la principal crítica. Eso es increíble. Lo que dejaste atrás. Hay que saber que desorden. Antes de irse hay un acuerdo con los talibanes de que todo el que llegue al aeropuerto va a ser respetado. El que pueda llegar al aeropuerto. Ya tú sabes que hay 25 retenes antes de llegar al aeropuerto. Y por eso no hemos visto las fotografías de aviones caza repletos de personas incluso cayéndose de los aviones,
un drama humano muy, que por muy cierto, triste. Que por cierto hay una foto que anda rodando de eso, que un avión lleno de gente. Sí. Eso no fue ahí. Sí, seguro. Esa foto no se corresponde. De los fenómenos virales. Esa foto no se corresponde con esa. Lo cierto es que hay que los aviones, hay una de avión del interior de un avión repleto de personas que sí es ahí, es decir, personas que llegan y que tuvieron que abordan el avión sin mostrar papeles. Pero yo vi fotos, videos de la gente pasando en los niños. Sí. O sea, eso sí, es hoy una cosa desgarradora. se identificó un marino, se fue identificado que salvó a un niño que se ve en un video y ya lo identificaron y que el niño se va a encontrar con su padre y que está feliz, que no hay porque ¿Tú sabes lo que tú pasarle a un niño tuyo? Tu propio hijo. Mira, eso es un drama. Es un drama humano. Pero vámonos a la pausa porque nos fuimos lejos. Muy lejos, sí, lejos para Afganistán y lejos en el tiempo. Así que vámonos a la pausa. Esto es Paneo Semanal. Paneo.